Dios te bendiga, familia. Cristo te ama mucho. En esta tarde vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 4. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y vamos a cantar una hermosa alabanza y luego vamos a leer la santa y bendita palabra del Señor en el libro de Mateo, el capítulo 4. Gloria al Señor. Entra al arca del Señor, la barcaza de salvación, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó, por eso su familia se salvó. Entra al arca del Señor, la barcaza de salvación, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó, por eso su familia se salvó. Yo pongo mi arco en las nubes, pacto perpetuo, señal que se ve, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó, por eso su familia se salvó. Entra al arca del Señor, la barcaza de salvación, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó, por eso su familia se salvó. Siempre habrá siembra y cosecha, invierno y verano, día con su noche, frío y calor, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó, por eso su familia se salvó. Entra al arca del Señor, la barcaza de salvación, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó, por eso su familia se salvó. Siempre habrá siembra y cosecha, invierno y verano, día con su noche, frío y calor, porque Noé hizo todo lo que Dios le mandó, por eso su familia se salvó. Gloria al Señor. La palabra del Señor, que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo, la leemos en esta tarde en su red de lectura de la palabra de Dios, en el libro de Mateo, el capítulo 4, el verso 4, que es el verso clave, con su palabra clave escrito está. El diario vivir de fe se ve retado y desafiado día a día. Por eso tenemos esta red de lectura de la palabra de Dios en todo lugar. Y un tema, la victoria de Jesús. Y un propósito, obedecer la palabra de Dios y seguir enfocados en la fe en Dios para arrepentimiento y perdón de los pecados. El capítulo 4 del libro de Mateo nos está enseñando sobre la victoria de Jesús
sobre la tentación mediante la obediencia a la palabra de Dios y el inicio de su ministerio, enfocándose en el arrepentimiento, la fe y el llamado a seguirle, a seguir a Jesús. Resulta la dependencia del Padre, es un resultado de la dependencia del Padre sobre la comunidad física y la prioridad de adorar a Dios únicamente. Y tenemos una palabra clave, que fue la palabra de Jesús. Escrito está. ¿En dónde? En la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se basó para triunfar en su misión salvadora en la palabra de Dios. Y tenemos un fundamento bíblico, Mateo 4, los versículos fundamentales. Mateo 4, del 1 al 11. Ahí vemos la tentación de Jesús. Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Pero de toda palabra que sale de su boca, resultado de la palabra de Dios. Resalta la importancia de la provisión espiritual sobre lo material. Y en Mateo 4:7 Jesús le dice, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Enseña a confiar y no presionar la voluntad de Dios. Aprende de Jesús. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Establece la prioridad absoluta de Dios en su vida. Enseñanza, aprendizaje que podemos sacar. Enseñanzas principales. Resistencia a la tentación. Jesús vence al enemigo usando la Biblia, diciendo, escrito está. Esa es su defensa. Esa debe ser nuestra defensa hoy día. La iniciación del ministerio de Jesús comienza a predicar arrepentidos, es decir, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Llamado de los discípulos. Jesús llama a los pecadores a dejarlo todo para ser pescadores de hombre. Para ser pecadores de hombre. Hay que dejar todo apego material. Mateo 4:19. La autoridad de Jesús muestra autoridad en el desierto, en Galilea, y sanando enfermos y predicando el arrepentimiento de pecado. Mateo 4 es la preparación y la iniciación del ministerio de Jesús, destacando su victoria sobre la tentación en el desierto y el comienzo de su predicación del reino en Galilea. Jesús es presentado como el Mesías fiel, que supera las pruebas y llama a sus primeros discípulos. El contenido de Mateo 4 tiene unos puntos clave. La tentación de Jesús, Mateo 4, 1 al 11. Jesús es llamado por el Espíritu al desierto. Ayuna 40 días y es tentado por el enemigo, el maligno, y resiste usando la palabra de Dios citada en Deuteronomio. 40 días en el desierto, Jesús respondió
a las 3 tentaciones de Satanás, citando las escrituras, específicamente Deuteronomio, afirmando su obediencia a Dios y citando Mateo 4:4 y Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. No tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Citado en Deuteronomio 6:16. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. Gloria al Señor. Mateo 4:10, citando a Deuteronomio 6:13. Demostrando obediencia y dependencia del Padre. Mateo 4:12 al 17 nos enseña que tras el arresto de Juan el Bautista, Jesús se traslada a Capernaum, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento e iniciando su mensaje de arrepentimiento, que es el mensaje que hoy todo sembrador de la palabra de Dios debe llevar. La palabra de arrepentimiento. Jesús muestra su confianza absoluta en el Padre Dios para triunfar sobre el mal. El llamado de los discípulos. Podemos ver los primeros discípulos. Mateo 4:18 al 22. Jesús llama a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan junto al mar de Galilea, convirtiéndolos en pescadores de hombres. Ministerio de salud que Jesús desarrolló, ministerio de sanidad, lo vemos en Mateo 4:23 al 25. Jesús recorre Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando a los enfermos, lo que atrae grandes multitudes. La identidad de Jesús como Hijo de Dios, obediente, y el inicio de su labor redentora. Jesús, el Mesías fiel, victorioso sobre la tentación y obediente a Dios, contrastándolo con la desobediencia histórica de Israel. Establece su autoridad espiritual antes de iniciar su ministerio público en Galilea, marcando el cumplimiento de la profecía y el inicio del llamado a sus discípulos. La tentación de Jesús podemos verla en el libro de Mateo 4, desde el versículo 1 hasta el 11. Y esto muestra que Jesús, tras 40 días de ayuno, rechaza el poder mundano y la desobediencia al Padre, usando la palabra de Dios para vencer a Satanás. Esto lo valida como el Hijo fiel capaz de resistir el pecado. Es lo que tenemos que hacer hoy, tú y yo, querido amigo. No importa la tentación en el desierto de la vida que estemos pasando, resistid al diablo y él huirá de vosotros, de nosotros. Esa es una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús comienza a predicar en Galilea, cumpliéndose la profecía de Isaías y trayendo luz a una región en oscuridad. Lo que resalta su misión salvadora es la misión de Jesús. La misión de nosotros hoy es ir y predicar el evangelio. Esa es nuestra misión, el mandato, ir y hacer discípulos. El llamado de los primeros discípulos comienza a formar su equipo de trabajo, querido hermano, querida hermana. ¿Tú quieres ser un sembrador de la palabra de Dios? Únete
a aquellos que están sembrando la palabra del Señor. Conforma equipo. Él llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, mostrando su autoridad para iniciar la obra de la iglesia. El ministerio de sanidad se presenta en su labor de enseñar, predicar el evangelio del reino y sanar enfermos. Esas son evidencias en su poder y compasión a la persona enferma, porque tú no ganas nada con decir que eres un siervo, una sierva de Dios, y no tener compasión ni misericordia de los hambrientos, de los necesitados, de los indigentes, de los que están en la calle y duermen en la calle. Aunque quieran poner los parques bonitos y cerrarlo con candado, a hacha y machete, con guardianes, los indigentes ahora están durmiendo en la acera. Esto lo que indica es que la iglesia tiene que cumplir con su misión sanadora y proveedora, porque Jesucristo eso fue que nos enseñó. Deberían haber casas de refugio para esos hombres y esas mujeres. Es más, cada iglesia debería de tener una casa de refugio en donde pueda acoger. No, hay iglesias que si lo ven sucio y hediondos, le dice, sálgase de aquí, y lo despachan de la puerta. Ay, sanar enfermos. Una evidencia de la compasión del evangelio del reino de los cielos. En conclusión, en resumen, Mateo 4 sirve para confirmar la identidad divina de Jesús y su misión de traer el reino de Dios, preparándolo como el modelo perfecto de obediencia. Aplicar a Mateo hoy implica imitar a Jesús al usar la palabra de Dios como defensa contra las tentaciones. Priorizar lo espiritual sobre lo material y seguirle activamente. Esto significa confiar en Dios, en los desiertos personales, combatiendo dudas y deseos inmediatos con la verdad bíblica, en lugar de ceder a la ansiedad o al ataque. Aquí formas concretas de aplicar Mateo 4. Vencer la tentación con la Biblia ante los deseos de actuar fuera de la voluntad de Dios. En la avaricia, en la lujuria, en la impaciencia. Responde, escrito está, querido amigo, querida amiga, basándote en la palabra de Dios como lo hizo Jesús y no en tu sentimiento. Debemos priorizar la vida espiritual sobre la sumisión. Esto nos enseña Mateo 4:4. Enseña que el hombre no solo vive de pan, sino de la palabra de Dios. No bases tu seguridad o tu fidelidad o tu felicidad únicamente en la abundancia material o el estatus. La provisión divina, confía en la provisión divina, en el desierto, en los momentos de escasez o crisis. Confía en la bondad de Dios, en el amor de Dios, en lugar de buscar medios deshonestos o desesperados para obtener lo fácil que ofrece la vida, para obtener lo que necesita así de manera fácil. Reconocer y rechazar el orgullo. Jesús rechazó el poder fácil a cambio de adorar el mal. Adoró a Dios. Buscó a lo necesitado, a lo pobre,
a los mancos, a los ciegos, a los endemoniados y a todos. Los sanó, a los leprosos, a los enfermos. Aplícalo hoy, rechazando los atajos que requieren comprometer tu integridad o tu fe. Seguir a Jesús incondicionalmente, como los primeros discípulos en Mateo 4, 19 al 22. Ay, Dios mío, deja atrás tus propias agendas o dependencias cuando Jesús te llama a un propósito mayor. En resumen, Mateo 4 te invita a fortalecer tu espíritu, estudiar las Escrituras, a orar para mantener el discernimiento, adorar y vivir con integridad, confiando en que Dios guía tus pasos. Dios te bendiga siempre. Cristo te ama mucho. La palabra del Señor es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Y ella nos enseña que desde el trono de la gloria al pesebre vino Jesús para salvarte a ti, para salvarme a mí. Desde el trono de la gloria al pesebre, por amor vino Jesús. Del pesebre a la cruz nació Jesús, testimonio de Dios vivo, para salvación, un sacrificio, una ofrenda de amor. Nació Jesús, Rey justo, pagó mis deudas, único Rey de los siglos. De la cruz exaltado, glorificado por Dios, ministro del santuario, mediador del nuevo pacto entre los hombres y Dios. Le quitó las llaves, la puerta está abierta, Él me lo corta. Yo soy el camino a la presencia del Padre. Por misericordia, Jesucristo me atrajo con amor. Debes de ver a la cruz, nació Jesús. Dios te bendiga, Cristo te ama.